Buenos días, amigos. Muchas gracias a todos por haber venido. Hoy estamos aquí bastante gente, me alegro muchísimo. Hoy está con nosotros Arturo Ferrer Zavala, que nos va a hablar sobre las reflexiones sobre el reglamento de la competición FIP de cartofilia. Arturo Ferrer Zavala es presidente de la Asociación Filatélica Guipuzcoana y vicepresidente de la Federación Vasca. Presidente del Grupo de Trabajo de Enteros Postales de FESOFE y en la Federación Interamericana de Asociaciones Filatélicas. Dirige una página web destinada únicamente a los enteros postales que recibe más de 200.000 visitas al año, que es www.enterospostales.es, en la que colabora como articulista. Jurado y comisario en exposiciones nacionales e internacionales, ha obtenido muchos premios y galardones internacionales. Como autor, ha escrito obras sobre enteropostales, entre ellas el catálogo de enteros postales mexicanos y las mejores colecciones de enteros postales españolas. Pues nada, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. La relación que has dado no es muy correcta, porque es que hace ya algunos años... ¿Tienes en la academia? Sí, bueno, sí, pero hace ya algunos años que por las cuestiones de edad y porque evidentemente ya no puedo viajar tanto, no como otros que hay aquí que todavía, Fernando, tú todavía estás empeñado en viajar, a mí ya los médicos no me dejan viajar. Entonces en estos momentos me parece muy bien que hayas utilizado las referencias mías que tienes de la academia, pero ya únicamente soy jefe del grupo de trabajo de cartofilia de la Federación Española de Sociedades Filatélicas y después, quizá esto ya es bonito para mí porque es muy simpático, soy el directivo, yo creo que más antiguo de España, porque llevo 45 años siendo vicepresidente de la Federación Vasca de Sociedades Filatélicas. Y cuando presenté mi dimisión este año, hace 2 años, me hicieron vicepresidente emérito, lo cual quiere decir que no les puedo quitar de encima a mis queridos amigos guipuzcoanos ni profesionales. Con relación al encuentro que voy a tener hoy con vosotros, voy a ser egoísta. Por lo que en serio, de egoísta voy a ser yo por una razón. Me hubiese costado muy poco, he hablado muchísimas veces sobre postales en distintas charlas y en distintos sitios. Me hubiese gustado muy poco contaros otra vez quién fue Bagás, quién fue las primeras postales, cómo se hicieron, todas estas cosas elementales. Y es más, creo que en alguna ocasión ya las he dicho aquí, en Sofima, en estos locales, que por cierto, en su época adquirió don Fernando para hacer Sofima. Él los compró cuando todavía no teníamos locales, ¿te acuerdas, Fernando? Y entonces lo que me interesa es una cosa, en Avilés se hizo un buen trabajo. Y yo tenía serias dudas sobre el reglamento que actualmente tenía la FIP para presentación de postales. Como sabéis muy bien, no es necesario que lo repita, la cartofilia fue metida en FIP por una serie de razones que hace unos años nos explicó aquí don José Ramón Moreno. O sea, esto es porque interesaba ese patrimonio que pudieran entrar los cartófilos para efectos de exposiciones más grandes, exposiciones FIP. Y el asimilar el engranaje entre dos tipos de coleccionismo totalmente diferentes, como lo son la cartofilia, aunque muy relacionados como lo son la filatelia y la cartofilia, era un poco complicado. Entonces de repente nos sacaron un reglamento que yo a primera vista me quedé un poco asombrado. Yo recuerdo que hace muchos años mi buen amigo Fernando me dijo que quieres cambiar la definición de enteros postales, lo que tienes que hacer es hacerte jefe del grupo de trabajo FIP y al día siguiente la cambias. Y tenías toda la razón del mundo. Evidentemente las posibilidades de cambiar el reglamento eran mínimas, pero por lo menos a ver si conseguíamos explicarnos el reglamento. O sea, intentar saber lo que nos querían decir. Y para ello, pues yo en Avilés, a pesar de que eso levante ciertos resquemores en la Federación Vasca, me dicen, oye, ¿por qué no lo haces en Bermeo? Por decirte algo, y no en Avilés. En Avilés yo he tenido siempre un grupo muy interesante de gente que me ha respondido siempre a la perfección, y como había que organizar algo, organizamos este encuentro. El encuentro fue muy interesante a mi modo de ver, ya que hubo cerca de 6-7 conferencias. Aparte de eso hubo una exposición en la que se presentaron 20 y tantas colecciones de postales, 26 me parece que fueron. No era competitiva, en el mejor sentido de la palabra, porque en el momento que me interesa
que la gente que está empezando a hacer colecciones compita, ya que las competiciones pues traen envidias, traen jerarquías, y eso no, creo que de momento no ha llegado el momento, nada más que para muy poca gente dentro de los cartófilos. Y entonces decidimos que la gente que entraba en el recinto de la exposición, cada uno votase por la colección que más le gustaba. La colección la que más gustó, por lo menos la que más votos obtuvo, fue una de Juan Panés, que era muy interesante. A mí me gustó mucho la colección de postales porque trataba sobre el pacto de Algeciras. Y estaba muy bien tratado, había muchas postales sobre la llegada de las delegaciones, sobre todas esas cosas. Y en el fondo Juan se ganó una jarra muy bonita de plata y se fue muy feliz, y todos nos quedamos muy contentos por su triunfo. Bien, eso con relación a esto. Con relación al estudio que hicimos sobre el reglamento, fue muy largo, porque hubo mucha gente. Yo creía que en principio pues, las opiniones iban a ser relativamente pocas, o que se iban a tratar, pero que entre los filatélicos y los cartófilos, por ejemplo Carrasco y gente como Germán Basby, que también está muy metida en el mundo de la postal, pues había pequeñas discusiones, y al final a veces incluso algunos llegaron a tomárselo como un asunto personal, el defender una opinión u otra. Porque un acto que estaba previsto aproximadamente 3 horas duró cerca de 5. No os quiero decir nada más. Y todavía solamente hicimos el estudio en una dirección. El estudio que hicimos en la dirección que lo hicimos es como vamos a verlo hoy por encima, a ver qué tal les parecía a vosotros, que es artículo a artículo, ir viendo qué podría mejorarse, qué no podría mejorarse. Pero después, si hubiésemos tenido tiempo en Avilés, hubiésemos hecho otro segundo estudio, que era qué echábamos de menos dentro del reglamento. Me explico, cosas que podían ser de valor para calificar las colecciones y cosas que podrían interesar añadirse. Eso no se hizo, porque no nos dio tiempo. Os he dado un folleto que es exactamente el folleto de conclusiones del encuentro. Este folleto tiene 4, como veis, las hojas están numeradas la parte de abajo. Y en las hojas número 1 y 2 son el texto del reglamento. Esto, por ejemplo, cuando a mí me pide alguien, que me suelen pedir a veces, como vocal, que soy de cartofilia, les suelo mandar este folleto, ¿verdad? Ya que el texto está bien. Después, a continuación, dentro del texto hay unas normas complementarias, que están dentro del texto, están dictadas también por FIP, y es un asesoramiento a los jurados sobre cómo deben de aplicar las normas. Es bastante más extenso las normas complementarias que el texto en sí. Después, a continuación, eso ocupa exactamente la página 4, las directrices. De la página 4 a la 7 es el acta del congreso, de la reunión que tuvimos en el acta. Ahí se reflejan solamente los debates más importantes que hubo bastante más, pero lo que la gente quería que se reflejase en el acta se reflejó en el acta, y está acá exactamente todo. Y por último, en las últimas páginas, las 2 últimas páginas, a las conclusiones que llevamos nosotros de cómo debería ser el texto. Yo, bueno, os voy a adelantar mi opinión. Yo realmente creía que era bastante peor de lo que es. El texto se puede utilizar y es práctico y está bien. Hay errores, pero para mí que son errores de traducción, y para la mayor parte de los nuestros. Como veréis, el texto es práctico y puede ser perfectamente utilizado según mi punto de vista para la calificación de postales, de colecciones de postales. De los 7 artículos que tiene el texto, en primer lugar, la palabra artículo está mal empleada ya de salida, por una razón, porque más que artículos se puede decir capítulos, ya que cada artículo tiene 5 subartículos. Entonces, como comprenderéis, eso sería prácticamente el texto articulado, y el otro sería el capítulo en el que abarca exactamente todo. Los 2 únicos importantes y un poco más, los 7 artículos que vamos a ver, y un poco más llamativos en el sentido de que son trascendentes con vistas a eso y pueden ser objeto de controversia, son el segundo y el tercero. El resto, como veis, son artículos que muy poco hay que decir de ello. Bueno, esta es mi mascota, os la voy a enseñar. Siempre que empiezo con a hablar de una colección de postales, suelo empezar con esta diapositiva, que como veis no tiene mayor importancia, pero aquí suelo ambientar un poco a la gente, por lo menos para que se dé cuenta que vamos a hablar de postales, ¿no? Y no de sellos. Como comprenderás, Fernando, son media docena de postales que elegí más o menos al azar. Esta es una tarjeta postal, ya con el gobierno español. No, esto soy un doctor, esta es una del Pronáutico. En fin, esto no tiene mayor importancia,
y bueno, prácticamente cuando se estaba hablando quizás tuviese esta diapositiva. Las dos siguientes diapositivas que voy a utilizar... La de arriba a la izquierda, no es una foto. Pasa. Esto es postal, o sea, es una foto hecha como postal. Y esta es exactamente de los carabineros franceses antes de entrar en el relevo en el puerto de Bayona. Perdón, en el puerto de Hendaya. Ya sabes que estas postales, bueno, ya veréis después en el reglamento las condiciones necesarias para considerarse que una postal sea postal, o lo que llama por lo menos la FIP, postal. Hombre, Eugenio, mira, te echo de menos, hombre, tú también ibas a estar por allí, pero me fallaste al final. Tuviste un congreso, tenía que habernos dado una de las charlas y tal, éramos 6. Excuso deciros que de momento hablo yo solo. Pero a mí lo que me interesa es que vayáis vosotros, esto es saber vuestra opinión sobre cada una de las cosas que voy a decir, sobre todo opiniones tan buenas como puede ser la de Fernando, que aunque dice que no sabe nada de postales del mundo, de este mundo, sabe demasiado o muchísimo más de lo que parece, o no es así, o del amigo Zaragoza, que también de postales me supera por todos los dos, sabe muchísimo más que yo de postales. Bueno, esta siguiente diapositiva, si me la pasas, está relacionada porque siempre ha habido un cierto pique entre los filatélicos y los cartófilos. Los encargados de coleccionar postales o de vender postales no se molestan demasiado en ver el sello. Y los encargados, los coleccionistas de filatelia, a mí ya más de un amigo, un excelente como José Manuel Rodríguez, me dice: es que toda mi vida, cada vez que he visto una postal, la he visto por este lado, el otro del santito la manda a fripuñetas. Y es que tanto la filatelia como la cartofilia son documentos muy importantes desde un punto de vista histórico. Ahí tenemos nuestra fuente de hermanamiento. Tenéis que tener en cuenta que nosotros no somos reajuntasellos, nosotros somos estudiosos de los sellos, que no es lo mismo. No es lo mismo que a mí, ¿qué quieres que te diga? Hay gente que le llama ser filatélico a uno que dice: no, es que yo segundo centenario tengo 3 colecciones de segundo centenario completo, soy filatélico. Pues mira, eso sí, de acuerdo, colecciona sellos, pero filatélicos por lo menos estudia de qué van los sellos, ¿no? Entonces, la cartofilia nos está dando, las postales nos están dando una serie de pistas realmente importantes, y no solamente en el ámbito territorial. Por ejemplo, en una ciudad, ver el desarrollo de la ciudad desde el año 1890 prácticamente te viene marcado por las postales. Yo, cuando estudié San Sebastián, por ejemplo, todo el ensanche de Gros, cómo se fue robando a las marismas, todas las postales sobre la forma en que lo fueron haciendo están sacadas porque encima de Gros, en el Montulía, había un parque de atracciones. Y desde ese parque de atracciones, pues cuando retrataban San Sebastián, te habrás dado cuenta: mira, ahora la playa llega hasta la costa de San Ignacio. Ahora han recortado por la zona del Cursal y las estás viendo, y hay un testimonio que te dice eso, te dice sobre infinidad de detalles, incluso de tipo cultural, dibujos, el gusto de una época, etcétera, etcétera, viene marcado por eso. Por lo tanto, creo que las postales, desde un punto de vista curioso de historia, yo, mi punto de vista, bueno, creo, y quizás estéis de acuerdo conmigo, que hay 2 historias que se complementan, ¿no? La historia de los grandes hechos, la batalla de Lepanto, la conquista de los moros, los grandes hechos, y después la pequeña historia, que es la historia que llevó a esos grandes hechos. Me explico. Día tras día, la situación de hambre, una situación de angustia en una zona determinada, ellos fueron los que ocasionaron la guerra. Ya después, a continuación, vino el hecho fundamental, que es el que hemos estudiado toda nuestra vida. Pero ese desarrollo hasta llegar a, eso no lo había, en muy pocas ocasiones lo hemos visto. Y después, claro, en la cartofilia, ese tipo de historia, para los pequeños hechos del día tras día de la evolución de una sociedad, etcétera, etcétera, que acaba que la cartofilia tiene las postales tienen una labor muy importante. Si me pasas por ejemplo, esta postal, déjame un segundo la anterior. Fijaros, ahí pone Colegio Cartier. Esta es una postal de San Sebastián. Este colegio estuvo, cuando hubo la persecución religiosa de los franceses en Francia, que expulsaron a todas las órdenes religiosas, el colegio más importante de Lyon era un colegio Cartier se llamaba, era un colegio de una orden religiosa. Y como eran gente con muchas posibilidades económicas, trasladaron a todos los niños y toda la infraestructura del colegio a San Sebastián. Lo que actualmente, si conocéis un poco de San Sebastián, es la zona de Urderchiqui, donde está un poquito más arriba del Condo, en el Monte Higueldo. Esta postal, por ejemplo, este era uno de los coches que tenían los niños del colegio ese para llevarlos de un sitio para otro.
Pero no solamente el coche tiene su gracia, sino que ves todos los laterales, los trajes de los niños, compáralos con trajes de los niños de esa misma época y verás que son trajes totalmente diferentes, porque son niños franceses y de una clase social muy alta, o sea que se puede decidir. O sea, por ejemplo, puedes estudiar incluso la forma de vestir de los niños franceses, una serie de información que puede resultar complementariamente desde un punto de vista interesante. Raimundo, que la siguiente. Es que no sé, tengo ahí a alguien conectado que me está dando la lata. Bueno, con relación a las postales... Quítale la voz al ordenador. Eso es lo que me... No se oye. Ah, sí, es Juanito. Juanito. Está en tertulia. Ya está. Correcto, ya está arreglado. Venga, Que adelante. tiene quitado el micrófono, dice. Ya lo puse. Pues sigue soniendo. Juan, que ya hemos hablado de ti, de tu éxito en Avilés. Qué colección más bonita, qué cosa que te ha puesto muy bien, ¿eh? No nadie puede decir lo contrario, me alegro que me estés mirando. Bueno, pues después, estas dos cosas, como comprenderás, son estas dos diapositivas vienen un poco para encaminaros por dónde van a ir los tiros después con relación. De los criterios de valoración, los tradicionales, esos son los que aplicas tú, Zaragoza, basas en el estado y en la rareza. El estado es fundamental, el estado de la postal evidentemente es buena, tiene que estar en buenas condiciones, tiene que estar bien. La rareza, tú sabes de sobra que hay postales que son de una muy escasa tirada y que por lo tanto son muy raras. ¿Tienes algo más que opinar, Juan? Bueno, que todas las fotografías que se hicieron, pues yo creo que hasta 1950, se hacían en un papel fotográfico que por detrás ponía tarjeta postal. O sea que hay muchas tarjetas postales que son únicas, son las fotografías. Una fotografía. Y luego hay otras fotografías que son muy interesantes para los temas que estás desarrollando, que por detrás no tienen nada, pero creo que para el tema son importantes. Totalmente de acuerdo. Vamos, los puristas, pues ese tipo de fotografías no las admiten. De eso hablaremos más tarde. Eso nos toca ahí el reglamento. Para mí la postal me importa mucho por la información que aporta. Las postales, así como los sellos en una misión prácticamente todos son iguales, pero tienen sus pequeñas diferencias. Las postales son, la mayor parte de ellas, diferentes, aunque estén sacando el mismo objeto, por una razón. Porque las tiradas que se hacían de las postales eran muy cortas. Por ejemplo, se podía tirar 500, 600 postales del objeto H, por ejemplo, en la catedral de Pamplona, por decir algo. Tiraban 500, 600. En el momento que las vendían, tenían que volver a tirar, pero quizás utilizando el mismo cliché, le ponían un poco más para arriba, otro un poco más para abajo, desenfocaban, enfocaban. Por lo tanto, puedes darte cuenta de esas diferencias. Y eso es en el fondo la cartofilia. Hombre, hay coleccionistas que dicen, tengo una postal de la catedral de Pamplona y otra la de Segovia y otra la de Sevilla y con eso me vale. Pero ya si te interesa saber un poco cómo fueron las emisiones, cómo fueron las ediciones, con un número un poco mayor de postales, consigues todo eso. Y me parece que en estas dos cosas me estoy alargando demasiado porque es que si no a lo mejor no terminamos ni para la hora de comer. Cuando os aburrís empecéis a bostezar y me mandáis a freír puñetas, que es lo que tenéis que hacer, ¿eh? Vamos a ver, sigue. Mira, el artículo primero es muy sencillo. No tiene, realmente, marca la admisión para las exposiciones FIP, prácticamente nos dice que nos acepta. La clase de tarjetas postales se acepta como una clase de composición de las exposiciones FIP. La redacción es correcta. En las directrices te marca 3 puntos. Objetivo, apoyar al jurado y aconsejar. Pero te está diciendo lo que son las directrices. Segundo, principios generales, cómo deben ser tratados, etcétera, etcétera. Los tenéis ahí, evidentemente. Y tercero, no son de obligado cumplimiento, cada cuestión se juzga de acuerdo con los méritos. Esto es una cosa un tanto polémica, porque cómo los jurados van a saber más exactamente, tendrían que basarse. Y así, las que están en rojo, son las que nosotros hemos considerado que podían ser más conflictivas, los términos que nosotros hemos considerado que podían ser más conflictivas. Y después, a continuación, en el número 4, esto está copiado. Ahora ya, Fernando, como sabéis bien, es interesante que se vas a presentar una exposición FIP, una colección, presentar un informe al jurado de qué va la colección. En cuestión de las postales todavía eso es mucho más apremiante, porque en el caso
de los sellos o de algo relacionado con ellos está más a la vista. Pero las postales, estas como lo planteas, por lo menos intentar dar la opinión o intentar decir qué quieres decir en esa colección es importante. A mí eso me parece normal. Como por supuesto en el folleto que os he dejado, hablamos sobre todo este tema, sobre las discusiones que hubo, en particular, pero esto realmente no levantó grandes polémicas, vos sois veteranos. En el artículo segundo, que es el siguiente, bueno, mira, esto es una cosa curiosa, tú me estabas hablando antes de las fotografías. Como sabes bien, antes de que existiesen las postales, había turismo también, o sea, había gente que se trasladaba. Y vendían fotos de las ciudades, para que incluso algunos pequeños libros y cosas de ese tipo, con el objeto que se llevasen esas personas que habían visitado la ciudad, se llevasen un recuerdo de la misma. Esto es, por ejemplo, este está hecho en Francia, y este es un recuerdo de Fuenterrabía, pero es aproximadamente 1890, un poco antes de empezar las postales, incluso antes. Y tiene también mucha gracia porque, como son fotos, son un testimonio de cómo estaba durante aquellos años la ciudad. Un papel de postal con una foto pegada, ¿eso lo admitís como postal? ¿O no? Es que espera, que bueno, si tenemos 5 artículos, vamos a ser rápido, no necesitas ser rápido. Sí, es que ahora viene el artículo segundo, que este es el artículo primero. Bueno, sí, esto lo hemos pasado ya. La culpa es tuya, Arturo, que has dicho que se te interrumpa todo el rato. Que quieres hacer polémica. No, es que llevamos 25 minutos y no hemos empezado. Bueno, a mí cuando se aburráis, ya me apetece a tomar un blanco, cortamos por lo sano y otro día Raimundo continuamos con la sección. Por mí no os creáis, o sea, no me gusta la tabarra. El artículo segundo es el artículo segundo y el tercero, como os he dicho, son los más importantes de todo o sea, los que tienen más personalidad, los que realmente son el cuerpo de la argumentación. El artículo segundo tiene 5 apartados, que esos 5 apartados podría considerarse como 5 artículos. Entiéndeme, esto sería un capítulo segundo, 5 apartados. Y todo esto es poco más o menos, viene a representarnos lo que se entiende para FIP como postal. Y claro, tarjetas de tener una ilustración empieza por esto. Nosotros, además, el término está además, no comprendemos por qué está. Porque además, y después indica una serie de condiciones. Fijaros bien, las tarjetas postales usadas deben ser que han pasado por el servicio postal. Sí, pero eso tampoco nos gustaba. Como veis, hubo un debate larguísimo, que lo tenéis ahí exactamente, y también por cualquier otro servicio, porque no solamente, por ejemplo, pueden haber... creo que acabamos empleando el término que podrían ser utilizadas por el servicio postal en lugar de que deban, pero las usadas, claro, tienen que ¿Qué entendéis por usadas y no usadas? Las no usadas son las que no han pasado por el servicio postal, o por ningún tipo de... Sí. Es que esto, lo que hablaba antes Manolo, y bueno, que tú conoces perfectamente, ibas a hacerte la foto de boda, papel fotográfico, y lo enviabas a los amigos, conocidos y familiares. En muchas ocasiones la gente no quería que la foto de su boda circulase, la viese todo el mundo y la metía en un sobre, pero estaba escrita. Para mí, eso está usado. Ahora, demostración de que, salvo que conserves el sobre... Sí, pero bueno, en el momento en que tengas las condiciones que te van a dar después, se considera postal que no es usada. Sería postal no usada, sería. Mira, tengo yo una colección muy divertida que compré además al pobre Llorente, como sabéis, el pobre se murió, pues que tiene mucha gracia, porque es exactamente 12 postales de la playa de Ondarreta, cuando había ahí una hípica. Eran 12 señores que están dando un salto por encima de un obstáculo, los 12 en el mismo sitio, en el mismo obstáculo y con distintos uniformes. ¿Qué pasaba? Que ahí había un fotógrafo, les hacía la foto a todos los que iban saltando y después se las vendía. A cada uno le hacía 5, 6, 10 fotos, se la mandaba a su familia y decir, fijaros lo bien que estoy aquí fresquito, dando saltos en la playa de Ondarreta mientras tú estás ahí. Y era ese tipo de postal que digo, eso se utiliza muchísimo. Y además son muy interesantes. Hay infinidad de postales de la guerra civil, que muchas de ellas conocéis vosotros,
que son prácticamente eso, tarjetas puestas en las condiciones mínimas indispensables que vienen después. Esto, después aquí habla sobre, solo está permitidas tarjetas postales contemporáneas. Este término de contemporáneas no lo acabamos de entender. Creemos que eso es un fallo de traducción. Y en lugar de contemporáneas debe ser coetáneas. O sea, esto es contemporáneas, tal como parece que quiere decirnos, tendrán que ser de actuales. Las anteriores no valen o no deberían valer. Los de los romanos no valen. No, los de los romanos no. Dime. Hay dos tipos de tarjetas postales, en color y en blanco y negro. Sí. Que es contemporáneas. Solo en blanco y Es que negro. por eso, nosotros, después de un montón de debates que veréis perfectamente, si os molestéis en leer el asunto, veréis que se sugirió que este término debía ser sustituido y cambiado por el de coetáneos. Pero eso, si es una colección de la evolución de una ciudad, un pueblo, una calle, Entonces las anteriores no las podrías meter, porque no son contemporáneas tuyas. O sea, en teoría las colecciones con este término tendrían que ser sobre postales que actualmente se están haciendo. No, pero yo entiendo, yo entiendo que es una postal, es como A ver, chicos, El siguiente término no tiene, vamos, es sencillo, pero claro, también hay que ponerlo, porque habla exactamente sobre las diferentes formas de las que pueden ser las postales. Fotos, bordados, lo que te dé la gana. O sea, mientras tenga las normas que marcan el correo para poder ser enviadas con la tarifa especial, puedes hacer los rasgos que te dé la gana o marcar lo que te apetece. Y por último, puede ser la que son dibujos, que están metidas ahí. hombre, claro que se puede permitir perfectamente. Es más, en Avilés hubo una colección de postales de dibujos satíricos de la reina doña Isabel II, que era una auténtica preciosidad. Muy bonito, tipo vitrinas. Los dibujos, claro. Pero si Gauguin vendía postales en el mercado de las pulgas, Gauguin, el pintor, en el mercado de las pulgas de París, cuando no tenía para comer, los domingos pintaba postales ahí mismo y las vendía de ese tamaño. No os quiero decir lo que valen las postales de Gauguin, claro. Una pregunta de opinión. Por favor. El artículo este, a mí me parece un claro intento de aprovechar la filatelia en favor de la cartofilia. Yo no entiendo por qué una tarjeta postal tiene que estar, que ha pasado por el servicio postal, y menos entiendo que va a ser enviada sin franqueo. Eso ya me deja fuera. O sea, franqueo dentro de una carta, claro, la carta está franqueada. ¿por qué no puede ser una postal, sin nada que tenga que ver con que haya pasado o no por el correo? El planteamiento, tienes mucha razón, y lo que dices es exacto y es correcto. Pero viene estos dos subtítulos que podrían ser los subtítulos, vienen determinados por el anterior. Ya he dicho que la palabra de mano nos gustaba. Tarjetas debes tener una ilustración y además eso, y después te pone una pequeña clasificación. Pueden ser usadas o no usadas. Es una forma... Pero en ambos puntos, en el 1 y el 2, se hace referencia al franqueo. Es decir, está explícitamente diciendo que las tarjetas postales son para que pasen por el correo, lo cual hace que la cartofilia y la filatelia de pronto... Tienes que tener en cuenta que si no pasa por correo, bueno, ahora ya en las exposiciones se admiten hasta muñequitos Lego en otros coleccionismos, pero en principio la importancia que tienen las postales básicamente es que están hechos de acuerdo, ya os he contado 1000 veces, con Amadeo de Saboya, Castelar, y de acuerdo con unas tarifas especiales que dio Correo Más Económicas para ese tipo de formatos de envíos. Acordaros... Prácticamente estás obligado a poner las dos caras. Una pregunta que hace que hay sobre todo esto. En la tarjeta postal, ¿qué importa? ¿La imagen o el reverso? Eso lo hemos dicho hace un ratito, cuando te he dicho que la diferencia que hay entre cartofilia y filatelia es que la cartofilia lo que estudia es la imagen y la filatelia lo que estudia es los correos. Han puesto ahí una clasificación. ¿Molesta? ¿No molesta? A mí me parece que pues no va a nada. Vamos a hacer las intervenciones porque si no, no te van a dejar. Porque se ponen a hablar. Estoy encantado, si es lo que me interesa. Si yo me conozco lo que voy a decir, lo que me interesa es lo que me digan ellos. Yo os quería decir una cosa. Hay dos tipos de tarjetas postales: las usadas y las nuevas. Y dentro de las usadas pueden estar circuladas o no.
Y ya está. No, Esa es. circuladas, si son usadas, Son tienen que haber Fernando, Fernando a mí no me molesta esa calificación, en el fondo está diciendo de toda la vida, ¿no? circular también. Sí, aunque no lleve sello de usada. O iba dentro de un sobre o en el momento, mira que la de... Bueno, saberte una cosa, aquí, por lo tanto, yo en Zaragoza, perdón, en Avilés estoy más cerca de 7 horas discutiendo, y solamente hicimos la primera parte que teníamos que haber hecho al revés, o sea que no calculo. Y además la gente muy interesada. Fíjate cómo en el fondo del tema de tira. Sigue. Seguimos con el tercero. Sí. Seguimos. Artículo tercero. Bueno, esto es como el artículo el segundo. En realidad lo que costaba o lo que interesaba era hacer una definición. Todo el artículo está encaminado a concretar lo que es una definición. Estas dos definiciones son las que yo más me gustaría para concretar exactamente lo que podemos considerar como una postal. Esto es un rectángulo de papel grueso, y estas son las definiciones también que llegamos, que también figuran por supuesto en el folleto que llegamos en el simposio. Y el rectángulo de papel grueso, cartulina cartón, con o sin ilustración, lugar para texto o no, emitida por particulares o por correos para ser despachada a través del servicio postal. Porque en el fondo tenéis que tener en cuenta que eso responde a un cambio de tarifas, por lo menos en España, y también en el resto del mundo, como lo podría, si os hubiese dado la conferencia de Víctor, os daría ese rollo, si queréis otro día lo siento, pero ya lo he dicho usted. Y después, puede ser también una definición: tarjeta producida por la intención de cumplir con las regulaciones postales referentes a las tarifas para tarjetas postales tocando a tamaño, peso e impresión. Así metes la encuadra ya totalmente. Sí. Yo creía que ibas a hablar más. Sí, no voy a hablar, pero que termine de hablar. Yo tengo una colección sobre variedades en las tarjetas postales. Y bueno, eso está muy bien, pero tienes tarjetas postales circuladas en corcho, en aluminio, en celofán, en la parte exterior de un árbol. Si una vez nos enseñaste en una conferencia, algo así. Pero, perdón, Y todas circulares, y yo todas tengo una circulares. colección de tarjetas redondas. Bueno, la forma sí, En Checoslovaquia era... y alargadas, y pequeñas, y grandes, o sea... Vamos, si dice un rectángulo de papel... Ahora tienes razón en lo que dices. De todas formas, ¿tú crees que han circulado muchas postales de corcho por correo? Por poder hacerse se pueden hacer, pero las tradicionales son de cartón o... Sí, de cartón, de papel... Prácticamente las traía... Hombre, también hay sellos en Tonga que eran redondos y tenían cosas doradas. En la época de guerra, es donde encuentras circuladas sobre todo tipo de cosas. Sí, Por cepa de abedul, por ejemplo. y papeles de envolver chorizo, bocadillos de chorizo. Bueno, estas son correlaciones. Mi comentario era en la misma línea. Por ejemplo, en Portugal, en muchísimos sitios turísticos hay postales impresas en corcho. Entonces, en corcho, en madera, en 3 dimensiones, con holografías, y luego muchos, además yo las compro, postales que tengan la silueta del país que vas a viajar. O sea, que viene a Austria, que tenga la silueta de Austria, o la de Portugal, con la forma de los mapas, ¿no? Es que también, bueno, hay una serie, a mí me encantan, lo que os voy a decir a mí me encanta. Y ahora hay una serie de postales que yo llamo postales de autor. La postal normalmente que está en correos, pues esa, o la que no se vende normalmente como souvenir, pues no. Pero tú, por ejemplo, si vas a Zurich, en las tiendas que hay de gente, de artesanos, que dan una línea de producción, muchos de ellos tienen postales y tienen unas postales preciosas, con unos dibujos muy bonitos, y a mí me encantan, es lo que estás diciendo tú. Y yo también tengo de Portugal de esas con el recorte del mapa y todo eso, claro. Son muy bonitas y son un bonito recuerdo. Una pregunta, bueno, Dime. una postal que tiene impresa un disco y que en lugar de estar escrita han grabado en ese disco lo que querían decir a los otros, o que tiene una música, ¿esa las consideráis tarjetas postales? Sí, yo sí, pero bueno, vamos por partes. Yo no conozco nada más en eso, por ejemplo, de San Sebastián. Y entonces había unos discos de revoluciones que estaban grabados con un formato un poco mayor y que se ponían a la marcha de San Sebastián o cosas de ese tipo. Son postales muy bonitas. Oye,
Lo que no sé, ahí habría un problema. Si podían circular con la tarifa de postales, tenían que circular con la tarifa. Los americanos lo hacían lo que dice Manolo, me parece que es FlexiCards, y entonces te vendían la postal, que era grabable con un aparatito muy sencillito, y entonces decía, en vez de escribir, decía, querida familia, estoy muy bien, la fabada buenísima, y la mandabas. Son muy raras, circuladas, yo no conozco. En cuanto a esta postal, esta es una postal de Irún, que es muy bonito, este es el camino del embarcadero, y yo lo había puesto aquí porque me parece tan estética que es, en fin, no es necesario reproducir un edificio, es simplemente un detalle de estos. Continuamos, sí, eso es un artículo. Seguimos, Alejo. Sí. Pedir una vez cuando queráis hablar. No es un Artículo 2. Bueno, estas son las directrices que te marcan para el artículo 2, ¿verdad? Sobre las distintas formas que pueden ser presentadas. Lo importante es la imagen, no la utilización. Ahí se quieren desmarcar de los filatélicos. Tú antes me decías que era... Después, usados o no usados, continúan hablando sobre eso. Las directrices son muchísimo más amplias que el texto articulado. Como os he dicho antes, las directrices son las recomendaciones que dan al jurado para que aplique el texto. Esto de las líneas es importante porque ellos en el reglamento te marcan que las postales tienen la obligación de estar por uno de las caras, por el reverso, tienen la obligación de tener unas líneas en las cuales se indique que tienes que meter el sello más las distintas líneas para poner la dirección, cosas de ese tipo. Eso es lo fundamental. Por eso te digo que cualquier tarjeta o cualquier foto de las proporciones debidas y adecuadas para correos, le metes las 4 líneas y es una postal. Ese era el sistema que utilizaban. Y esas son las postales fotográficas que tú dices. Nosotros observamos, como ves, lo de la palabra usada estuvo mucho. En lugar del término usadas, tratadas postalmente de cualquier otra manera. Por ejemplo, no llegamos a comprender muy bien ese término porque ahora se pueden mandar postales también a través de otra serie de agencias que no son exactamente correos, agencias postales privadas, etcétera, etcétera. ¿Eso se considera como postal en este reglamento como tarjeta usada o no? Ese era uno de los problemas que nos planteamos, ¿no? Después, le hablábamos de la redundancia en el texto exterior. No va a ser enviada, puede ser enviada. No va a ser enviada, puede ser enviada el término obligatoriedad de enviarla, como comprenderéis, no nos parecía una exigencia. O sea, podría ser enviada, tú las compras y quieres las envías y si no las envías. Si en el texto articulado te indican que sí, que evidentemente tienen que ser enviadas. Y después, aquí es cuando os digo que la palabra contemporánea consideramos que debía ser sustituida por coetánea. Entonces, y la relación de ese término quedaría, las tarjetas postales debe ser coetánea al momento de impresión, al momento de su impresión. Ahí concretábamos bastante, pero eso viene el chisme. Pero tampoco coetánea serviría, ¿no? ¿Coetánea? Sí, pues sí. Coetánea significa que sea de... No, es que están hechas en el momento de la foto. Claro que si pone Puerta del Sol en 1905, la postal sea como mucho No más que sea una copia actual, digamos. Vale, Puerta del Sol. No se entiende bien. hay una discusión siempre, que es la postal, la imagen, y en el reverso, me voy a apostar los 4 líneas. Y cuando empiezan a escribir aprovechando los bordes de la imagen, en medio de la imagen y todo eso, ¿qué? Estupendo, más información. No. Oye, por delante, por detrás y encima de la imagen, yo he visto postales escritas. Hay postales muy raras. Querría decir muchas cosas en que la manda, lo que importa es la foto, lo demás lo que escriba. Es que además a mí hay gente que me deja asombrado. Yo conozco a gente que se lee el texto, lo que dicen las postales. Eso de Paquita, muchas felicidades por tu cumpleaños. ¿Qué pasó? Y yo es que no me lo había. Hay postales que no hay quien las lea, ¿eh? Yo ni lo intento. Las visitas en Bueno, esto también es importante porque en el reglamento esto es personal. En el reglamento no, en primer lugar hay que reconocer que no el cartófilo de España es un desastre. Es un desastre por una razón. Yo, por ejemplo, voy a pedir postales al señor almirante o al Carrasco y me dice, ¿de qué pueblo las quiere usted? Bueno, muy bien, de esto o otro. Realmente, ¿de qué productor las quiere usted? Tenemos de José Jiménez, las tenemos de Roisin.
clasificadas por lo que realmente es interesante para un cartófilo, no exactamente por el lugar de donde son, que en el fondo, como comprenderéis, el Luisín, por ejemplo, sacó fotos de toda España, José Jiménez hizo postales de toda España. Lo que te interesa es el estilo de José Jiménez, la forma de trabajar de José Jiménez para hacer un estudio cartográfico. Es otra de las cosas complementarias. Entonces, en cuanto a la forma de plantearse una colección de postales, y esto no tengo que decirlo muchas veces, pero ahora como veréis, pues gracias a Dios hay bastante afición y poco a poco vamos creando un poquito más. No me imagino que todos me vais a hacer una colección de postales para la próxima vez. Tendréis muy buenos premios, os lo garantizo, y todo el mundo tendrá premio. La jarra la decidirá quien sea, pero por favor montarme una vida. Bueno, pues lo que os estaba comentando es que según mi punto de vista, la forma de montar una colección de postales, pues es prácticamente como todas las que se puede montar una colección de sellos. Podríamos ver una colección, una forma tradicional, sería basándonos en la cartofilia. Por ejemplo, las 100 primeras postales de José Jiménez, o las postales del señor Galarza sobre tal sitio, e ir explicando cómo ha ido evolucionando las partes posteriores, como muy bien hace Carrasco en sus libros, cosas de ese tipo. Esto sería poco más o menos lo que entendemos por tradicional en filatelia. A continuación puedes montar historia postal, la historia de una zona, la misma colección que os he dicho antes de Juanito, que es una pretensión, está hablando de Algeciras. Esa colección tiene una proyección muy grande, no solo porque postales sobre Algeciras no habrá muchas, pero Juan puede empezar a recoger postales de cómo estaba Algeciras cuando el Congreso, de las zonas de donde venían, cosas de ese tipo. Una colección también que es espectacular y que según él no tiene salida, y la conocemos todos, es la de Germán Basvik sobre la división azul. Para mí la división azul, las postales que tiene son muy bonitas y además son un testimonio muy duro de lo que fue aquello. Pero él puede continuar ampliándolo, estudiando las campañas que hizo la división azul. Estuvo en esta ciudad, voy a ver cómo estaba esta ciudad, coge 45 postales de la ciudad, después en tal frente, en tal otro sitio. Ese sería un tratamiento histórico, lo que llamo. Y después temático, pues postales sobre caballos. Pues muy bien, hay gente que tiene postales sobre caballos y sobre dibujos. Con relación a esto, pues hay postales hasta el punto divertidos. Estos son los marinos que tenía don Alfonso XIII en su barco, en el Giralda. O sea, y eran todos de aquí. Y es gracioso, es una postal que es postal, está en formato de postal, etcétera, etcétera. Fijaros las caras que tenían, etcétera, etcétera. O sea, es muy ilustrativo. Y estos son unas maniobras militares cuando el campo de la playa de Ondarreta era un campo militar. Y tienes a la infantería desfilando por la playa de Ondarreta. Son cosas bonitas, divertidas, por lo menos me entretienen, vamos. Sigamos, ¿qué está? Bueno, el artículo tercero es uno de los más importantes. Os he dicho esto porque es el que nos habla precisamente sobre los principios para el desarrollo de la colección. Como veis, nos exige un plan y un tratamiento, un planteamiento primero. En el subapartado segundo, que podría ser, habla sobre los conocimientos e investigación, lo que se entiende por conocimientos e investigación. Estos son similares a los ya conocidos para cualquier otro tipo de exposiciones, más o menos. Condición y rareza. Como veis, son términos que conocemos perfectamente de cualquier calificación que podamos tener en exposiciones. Y después la presentación, que se resume a los tamaños habituales. No dicen absolutamente nada nuevo. Se está regulando la cartofilia a los baremos que tenemos actualmente para presentación. Se extiende mucho y sobre todo este artículo tercero es uno de los más interesantes en relación a las líneas lo que es después, en las líneas de juicio que deben de aplicar los jurados. Sigue, es que vamos tardísimo. Pero en lo de la rareza, el jurado siempre hay falla. Es que no saben. Los jurados, no hay jurados de cartofilia, de repente alguien soy jurado de Va a ser verdad que sí, que es parecido. La rareza solo lo sabes si durante años y años y años no ha aparecido ninguna. Por supuesto. Pero además, una imagen que es, por ejemplo, la imagen de la Catedral de Pamplona, pues puede estar sacada de tal forma que con el niño ese no hay ninguna más en el mundo. Porque se han perdido todas las demás. Y eso evidentemente sería más rara, ¿verdad? En fin, hoja inicial, os he utilizado, es exactamente, esto corresponde, yo cuando me dio por montar postales, la verdad es que lo único que no hice caso fue a los formatos, he presentado, tengo más de
me parece que son 40 vitrinas de postales de San Sebastián montadas. Esas vitrinas han sido presentadas en el Club Cantábrico, en el Ayuntamiento. Ahora tengo 20 y tantas vitrinas que las quiere presentar Santano, porque son las de Irún, para la colección de Irún. O sea, yo no he seguido las normas, yo presento las colecciones para tenerlas por allí, para que la gente las vea. La verdad es que, os voy a ser sincero, he tenido mucho éxito y me alegro por ello porque, por ejemplo, os voy a contar una anécdota tonta. El día que estábamos retirando la colección de la exposición del Cantábrico, que había ido, bueno, hasta el alcalde, resulta que de repente aparece una señora con una lupa. Estábamos desmontando la colección, estábamos desmontando y dice, pero la van a desmontar. Y digo, sí señora, si ya tenemos aquí 8 días. Y me dice, no, lo que pasa es que había visto ahí en una postal mi casa y no me acordaba si era una farmacia o una droguería lo que había debajo. Y venía para mirar. Y dice, señora, mírelo todo lo que le dé la gana. Yo digo que despierta cierto interés por parte de la gente. Con relación a la presentación, pues esta es una una hoja de presentación, como veis. Tiene un texto explicativo que, lógicamente, para presentar en FIC, en exposiciones FIC, deberíamos ampliarlo mediante un formato mayor y todas estas cosas, y una relación de cómo van los tableros. Eso es normal y eso se hace de todas partes. Las directrices para el artículo 3º, es el que acabamos de ver. Después de esto ya todo es mucho más rápido porque es mucho más sencillo. O sea, ya hemos pasado la parte más difícil, porque veo que me estoy cansando un poquito. Pues es eso, debe haber una conexión, eso es lo que pasa con las temáticas. El hilo no se debe salir de un hilo conductor. Serán evaluadas según la elección de las piezas, colocación de textos, tratamientos, cartográficos, etcétera, etcétera, ¿no? Describe también los dos contextos, estos conceptos, y la condición que sea lo mejor posible y realiza. ¿Ves? Esta es una de las postales que tú, perdona, de lo que me estás hablando. Esto es una primera comunión en el convento de la Asunción. Este es el regreso de la postal, como ves, es exactamente igual que cualquier otra postal. Esto se acaba haciendo una tirada de 200 y pico y se le vendían a las niñas. Las niñas una las guardaba y otras se las mandaba a la abuela. Tenéis que tener en cuenta que entonces no existían los telefonitos y que no podíamos mandar una imagen de un momento a otro, ¿no? Una pregunta. Cuando tú pones una postal, abajo la descripción o algo por el estilo, ¿tiene que ser cosas que no se ven en la postal? ¿O puedes decir las cosas que se ven en la postal? Mira, ahí hay una cosa clara. Introducción, hilo conductor. Las descripciones de las postales deben ir de acuerdo con el hilo conductor de toda la colección. Esto es, por ejemplo, si aquí estás haciendo una historia del Colegio de la Asunción, entonces recalcarías que este es el claustro, que esto se deterioró ya tantos y tal cual. Si estás haciendo una historia de cómo van vestidas las niñas, entonces lo que podrías seguir debajo es que las niñas llevaban el traje blanco porque tal y por igual. Pero, por ejemplo, en esa postal, tú pones abajo, acto de primera comunión en el colegio tal. Pero así metiendo en un contexto. Ya, sí, metiendo en el contexto, pero si eso se ve. Sí, pues se ve, pero es que, por ejemplo, esta postal la podría utilizar para varias cosas. En primer lugar, para el arte, para este tipo de arcos, por decirte algo. Estoy haciendo un trabajo sobre los arcos de los que sean, o la forma del arco. Entonces diría, este tipo de arcos es de tal estilo, tal estilo, tal estilo, ahí debajo, o los rosetones, entonces eso iría con otro montón de postales de arcos, y las niñas se importarían un bledo. 2. La podría utilizar para formas de vestido de primera comunión. Entonces iría con unos trajes de monjas, trajes de curas, todo lo que quieras. Entonces los arcos importarían un pepino y lo que nos interesaría sería escribir la forma de la chica. 3. Bueno, sí, para lo que quieres utilizar la postal. Lo importante de este dicho es el hilo conductor. Lo que pretendas decir en la colección. Yo entiendo que es eso lo más o menos lo que nos quieren decir. Los formatos de las hojas, bueno, yo soy un fanático para todo tipo del formato de 3 por hilera. Para mí me da en primer lugar, tanto para 3 postales como para postales, si tenemos 3, tenemos espacio para poner 6 por línea. En cambio, si utilizamos el formato normal, solamente pondremos 4 postales. Yo recuerdo una vez que hice esa pregunta y Fernando, y me dices, hombre, depende del número de material que tengas. Si tienes poco material, pones eso. Si tienes mucho material, recuerdo que lo tienes desde hace muchos años. Es que me dejas intervenir. Sí, hombre, claro. Lo que ha contado Manolo Zaragoza antes, lo ha preguntado, yo le contestaría lo mismo que en filatelia. O sea, esto en filatelia no se te ocurre poner carta con franqueo tricolor. Tendrás que poner la tarifa. El franqueo tricolor
puedes. Ya lo ves, no eres tonto y sabes que hay uno verde, uno azul y uno amarillo, ¿no? Pero es que desgraciadamente todavía en las exposiciones aparecen coleccionistas diciendo franqueo cuatricolor, franqueo tricolor, franqueo bicolor. Oiga, soy tontito, pero tanto no. Aquí es un poco lo mismo. Bueno, esta es una de mi colección de Irún, esta hoja relacionada con el alarde, es la ermita de San Marcial. Excuso deciros que os regalaré todo, bueno, esto no lo regalo, todos el resto de mis libros en Ficó van a estar y pues ojo los que os dé la gana. Este de Irún, el de Irún y el de Fuenterrabía, el de Endaya, es que este año, como sabéis, en la exposición nacional se Ficó. Y entonces, como ya he dicho que soy el directivo más antiguo todavía en ejercicio de la Federación Vasca de la historia, porque esos años ya no queda nadie, pues entonces decidí hacer un regalo, que es que he hecho 4 libros sobre la bahía de Chingudi. Uno en Endaya, otro en Irún y 2 de Fuenterrabía. Y los voy a regalar a la organización, a la Federación Vasca, para que los vendan ellos y todo lo que sirven para ellos. El señor Santa Rosa, alcalde de Irún, el de Irún lo ha leído y le parece maravilloso. La verdad es que han quedado muy divertidos. En Endaya os podéis imaginar que es Pierlotí, las Rocas Gemelas, el casino, el Hotel Euskalduna, tiene 4 cosas, pero también me ha quedado divertido, entretenido. Me he metido mucho texto de Pierlotí, en fin, me he entretenido haciéndolos, yo me lo paso estupendo haciéndolos y ellos ganan 4 cuartos y tampoco te crees ganar la foto. ¿Has visto los libros así alargados que se hicieron hace 15 o 20 años? Sí, los tengo todos, muy bonitos. Bueno, el artículo 4, jugando a la colección, eso ya como comprenderéis son la colección de la que es jugada por un jugador FIC formado por expertos en este material. Esto es elemental, que los jurados tienen que estar formados por expertos. El problema del asunto que yo veo es que no hay muchos expertos, pero bueno, los primeros jueces, por ejemplo, en una modalidad no Fernando, como fue hace poco tiempo, pues ¿qué quieres que te diga? La última, para los primeros jueces, ¿cómo se hacen? ¿Cómo nombras los primeros jueces de una especialidad? Cuando yo llegué a la filatelia, hablo de los años 80, más o menos, los jurados eran todos comerciantes. Sí. O sea, Lo cual era terrible. Lo cual era terrible, pero la época de Guinovar y ganaba siempre el que le había comprado la colección. Hablemos de antes, no, eso también tenía, porque ahora dar un comentario. Guinovar y antes de Guinovar, Lence y Gálvez y tal. Eso tiene, cuando yo era presidente de FESOFI, alguna vez vino algún comerciante a decirme, oye, que me gustaría ser jurado. Y yo le dije, no tengo ningún problema, porque tú sabes un montón. Digo, pero te hago una advertencia. Si eres jurado y no le das solo a un cliente tuyo, has perdido un amigo y un cliente. Y me dijo, pues tienes razón, tío. Pensando lo mejor no soy jurado. Bueno, y eso puedo dar apellidos. Ante eso tiene mi sistema de calificación, que ya sabes cuál es. A mí, yo sí he conocido que cuando soy jurado me medalla de oro grande a todo el mundo. Ellos se lo pasan fantástico y a mí me parece muy bien. No sabéis cómo disfrutan. Ni que cuesta que me encuentro con serias discusiones por parte de mis compañeros y tienen que trabajar un poquito, pero no por mí. Sigo comentando. Es que cuando yo llegué, y cuando vuelvo a hablar en los 80, el jurado se plantaba delante de la colección, liderado por Jorge Guinovar, miraba y decía, pues esto es oro, pues esto es vermell, pues esto es tal. Sin más. Pues sin más. Y ahí no había discusión. El sistema de puntos que tenemos hoy se establece. La primera exposición mundial con sistema de puntos fue Granada 92. O sea, llevamos 30 años con el sistema de puntos. Antes era otra cosa. Y si eran extranjeras, entonces era lo que decía Diena. El Diena. En el mundo era lo que decía Diena, como dice Manolo. Diena, es que me estaba acordando ahora, voy a contar una pequeña anécdota, porque así fue como en el año 81 en Tokio ganó Luis Alemania el Gran Premio de Competición. Porque llegó, miró Diena y dijo, esta colección es acojonante, la mejor. Bueno, luego hubo que discutir porque había 3 o 4 grupos, pero así se hacía. No había decidido, no, es que tiene 96, no 95, no, por esto y por lo otro. Así era, así. 30 años. Pero Fernando, tú
por ejemplo, la última clase que se ha emitido antes de cartofilia fue clase abierta. Los primeros jurados de clase abierta, ¿cómo se designaron? Básicamente eran temáticos y alguno de historia postal. Porque básicamente las cuestiones son temáticas. Ya te entiendo. Bueno, esto como verás es otra cosa que tiene un texto histórico, es el general no sé cuántos, y lo pone la campaña del RIF, tiene una columna. Las postales son, para mi gusto, a mí me gustan. Me parecen muy bonitas las postales históricas. Hay muchas, como tú conoces muy bien, de la guerra de Marruecos, hay de la guerra civil, hay un montón de cosas y aquí me resultan divertidas. Todas estas penalidades, ver las caras que tienen los soldados, estudiar todo el ambiente. Las postales hay que mirar y ver, una cosa es mirar y otra cosa es ver. Mirar es la coges y la vas por encima, ver es intentar enterarte del contexto en el que están hechas. Bueno, seguimos que ya estos artículos son muy cortitos, ¿eh? El artículo quinto, como os dije, habla de evaluación y de las puntuaciones. El total son 100 puntos, 30, 35, 35 puntos. Esto prácticamente viene a ser muy parecido al resto. Esto es una travesía fluvial del Urumea hasta Añorga. Fijaros los líos organizados en aquella época. Sigamos al artículo sexto, que son los premios. Esto los podéis imaginar, que es lo grande, aquí echamos de menos una última, desde menos de 69 diploma, que es lo que se utiliza normalmente. Diploma hasta diploma de participación. Quizá lo debería poner. Lo demás, la escala de puntuación es la corriente en todo el resto. Y por último, el séptimo, es la disposición final. Ahí está el caballo de batalla, que siempre se prevalece el texto en inglés. Entonces, nosotros, después de haber estado viendo todo este texto con mucho detenimiento y tal cual, quizá hayamos llegado a la conclusión de que el texto no está correctamente traducido en muchas palabras. Entonces, yo esto se lo envío a Berni. Este que tienes tú aquí, este fascículo, se lo envío a Berni, con el que tengo mucha relación. Le envié también todos mis libros. Como saben, nos llevamos muy bien desde Sudamérica, porque nos tomamos unas botellas muy a gusto juntos casi siempre que estábamos por ahí. Yo no sé inglés y Berni no sabe español, pero nos entendíamos perfectamente. Con las dos botellas ya... Eso, ahora como sabéis, está ahora le llaman la oficina del Gordo Molina, que también son muy divertidas. Yo tuve que asistir a las últimas. Pero primero, antes de eso, en Santiago de Chile, en todos estos sitios íbamos Berni y yo, y nos lo pasamos bien porque a los dos nos gusta tomar. No hay mucho más que decir. Bueno. Pero no tiene fácil solución, se coge el texto inglés y se repasa. Sí. De hecho, es un problema habría que hacerlo. De todas las se lo envié no solo de esto. Y me dijo que él creía que había algunas palabras que no estaban bien traducidas en el texto. Y le dije, oye, me dices que yo tengo que llamar aquí a un traductor porque son términos muy precisos. Pero bueno, pues ya me voy a ocupar ello y yo estoy un poquito en la labor después de esto y después de la charla que estoy teniendo con vosotros, que me resulta muy gratificante, aparte de divertida, la verdad. Porque a mí estar aburrido no me gusta demasiado y vosotros me lo estáis haciendo muy bien. En cuanto al artículo séptimo es la disposición final. En caso de discrepancia de texto, vale, el texto en inglés. Esta postal corresponde a Sevilla al entierro del general Molo. El entierro del general Molo fue en Sevilla. Esta fue la manifestación que hubo para celebrar el entierro. Una pregunta. Dime. Hay muchos postales que son fotografías que por detrás están escritos pues el entierro de fulanito de tal. ¿Y cómo puedes admitir que sea...? Esta está impresa. Es que son postales que estudian de propaganda. Corresponde a una serie exactamente de unas 15 postales de Javier Podellanos, y más o menos todas tenían textos. Estas son las de cadáveres en la guerra nuestra, todas por detrás ponen quiénes eran y en dónde fue, pero a lápiz. Eso ya es otra cosa. Bueno, como sabéis, yo ya soy un pobre jubilado, tengo muchas horas libres y tal, entonces uno de mis entretenimientos es hacer libros. Tengo una colección que creo que ya llegan a las 40.000 postales, pero esto empezó hace ya muchísimos años. Le compré al gerente aquí en la Plaza Mayor unas postales, luego vino los centros postales, otra serie de colecciones, otra serie de trabajos, y últimamente, como yo ya estoy para pocas, en el sentido de la valor, lo que ahí ya soy más tonto, y cada día se me ocurren menos cosas, lo que me entretiene y pasa mucho rato es ordenando postales. Y entonces he hecho todos estos libros relacionados con Sebastián. Este fue el primero que he ido. En ellos he ido perfeccionando un poco la técnica del libro, porque me he dado cuenta de lo que le gusta a la gente y lo que no le gusta a la gente.
Todos los libros, yo no he vendido nunca ningún regalo, no he vendido nunca ningún libro, yo los regalo o los hago para una institución o por un encargo. Y entonces, este primero, cartográficamente hablando, es mucho más interesante. Pero te encontrarás de repente con cosas y a mí que me importa que haya un tamarindo más a la derecha y a la izquierda. Y me di cuenta que la gente, para ganarla, lo que me interesa a mí es ganar cartófilos, lo que tienes que hacer es contar anécdotas sobre la zona y con 2 o 3 estudios cartográficos en todo libro sobra. Para que se den cuenta, esta postal de Senegal hizo 7 tiradas, esta tiene tal. Pero después, si continúas con el libro con esa dinámica, es que la gente se aburre una burrada. Y entonces lo que no puedes hacer es que se aburre, porque entonces aparte del mundo de los postales, en lugar de dirigirlas hacia ellas, que es lo que yo quiero. Entonces este fue el primero que hice, que era sobre el Casino de San Sebastián, y después he hecho varios como este es el Hotel de Londres, es uno de los hoteles más conocidos de San Sebastián. El dueño es un muy buen amigo mío que se llama Gavisa Sinenea, y lo venden en el Hotel de Londres, y todo lo que se saque es para los empleados. Después a continuación, estos 2 son para el parque de atracciones. En San Sebastián hubo 3 parques de atracciones históricos. Estos 2, que fueron Ulia y Martutene, que fueron los 2 primeros, y por último el de Igeldo. El de Ulia y Martutene actualmente desaparecieron, han desaparecido los 2. Pero tanto el de Ulia como el de Igeldo tenían vistas, y por lo tanto hay un gran número de postales con las vistas desde Ulia y desde Martutene. Antes os he citado, como en el fondo pues, hablo de una forma un poco desordenada, cómo a través de las postales se puede estudiar la formación de una ciudad. Pues bien, desde las vistas del Parque de Ulia, que sacaban muchas todos los meses, vas viendo cómo ha ido avanzando todo el barrio de Gros, y prácticamente es más divertido en la historia del Parque de Atracciones de Montulía ver cómo fue evolucionando todo eso. Pues coges 4 o 5 documentos históricos, coges a cualquier libro que te va indicando que la manzana, no sé cuántas, y te quedan unos resúmenes relativamente bonitos. Este libro lo tenía yo previsto para montar un guateque en la Gran Peña, con amigos míos. Mis amigos les lo divierten como son todos veraneantes, y realmente San Sebastián le debe muchísimo a los reyes, a doña María Cristina exactamente, porque San Sebastián era una ciudad de segunda en Guipúzcoa. Lo mismo, bueno, la primera capital de Guipúzcoa fue Fuenterrabía, la segunda Tolosa, y San Sebastián pues era un pueblito de costa con un mal puerto, sin más. Sin embargo, ahí había una fortaleza, y después había una playa bonita, y las afecciones de la piel que tenía la reina, pues la llevaron allí, y bueno, toda la historia turística de San Sebastián, que es de lo que ha vivido y vive, pues entre los turistas y todo eso se debe precisamente a eso, a que los reyes veraneaban ahí. Después aquí tenemos el Museo de San Telmo. El Museo de San Telmo es una porquería, pero todo hay que decirlo. Pero la verdad es que tiene unas pinturas muy buenas de Sert. Los murales de Sert del Museo de San Telmo son fuera de serie. Estudio con mucho detenimiento todos los murales de Sert, lo venden en el Museo de San Telmo y lo que saquen para él también. Y por último, este es el Club Náutico de San Sebastián. Este año cumple 125 años, algo así. Yo soy socio del Club Náutico de San Sebastián desde que tenía 8 años o 10 años. El Club Náutico pasó por varias ubicaciones. Esta fue la primera, que era una gabarra, que eran unos bilbaínos y unos madrileños, que estaba fundada en el centro de la bahía. Después de esto, ya cuando se colocó en tierra, fue este segundo espacio, que era un acuario de pescado, y se trasladaban pescado vivo, incluso había un pequeño restaurante, y después, claro, fueron evolucionando hasta la formación actual. Y esta es la reina de María Cristina subiendo por el embarcadero. Este era el antiguo escudo del náutico. Si vemos la siguiente diapositiva, estos son los libros que estoy haciendo ahora. El viernes próximo tengo que hablar en la Catedral de Pamplona. Es una charla un poco más comprometida, esa es la típica de lo que es una postal y todas esas cosas, porque va a ir el obispo, el alcalde, en fin, el obispo invitó a todos los importantes de Navarra. Me tendré que poner corbata, evidentemente. Hoy perdonadme que venga de esta toalé, que no sé si lo entonces, Fernando, siempre que hablo me pongo corbata, y no sé, has tenido muchos rollos que aguantarme. Y este es un libro que me ha quedado muy divertido, porque por ejemplo hay unas opiniones de Víctor Hugo sobre la Catedral de Pamplona que la pone de maravilla y que queda divertido. Después tiene un componente histórico muy serio, porque trata sobre todo el viejo reino de Navarra. Realmente por el corazón del viejo reino es que la catedral de enterramientos, todo ese tipo de cosas son muy interesantes y están muy relacionadas con la historia de Navarra. Y en Pamplona ha gustado mucho. El libro lo venden en la catedral, y por supuesto que todo es para los
Espada. Y por último, estos son los dos que ya tengo hechos sobre la bahía de Chingudi. Este, como te digo, que ya os he comentado es Hendaya. Esta es la casa de Pierre Loti y esta es la iglesia que antes pertenecía a Urruño. Urruño es un pueblo que está un poquito más arriba y pertenecía a la diócesis de Urruño. Como comprenderéis, me he basado en Pierre Loti, me he basado en las Rocas Gemelas. Aparte de eso, a todos estos libros les suelo hacer también una postal conmemorativa. Las postales van en la parte de atrás y vamos, las tengo por separado, por lo general a cada uno le meto la suya y las hacen en la parte vieja y de San Sebastián. Son unos dibujos divertidos, sin más. Lo que pasa es que os podía haber sacado una diapositiva de las postales. Todos los tenéis a vuestra disposición, menos estos dos, que los tenéis que comprar en Irún si vais a Irún. Y si no vais a Irún, no os preocupéis que a los 15 días ya los tendré y los traeré. Y este es Irún, por supuesto. Este es la iglesia principal de Irún, los puentes, que es lo que más ha significado la historia de Irún, los puentes internacionales. El Bidasoa es un río que posiblemente sea uno de los que más historia tenga de España, por una razón, porque ha marcado todos los conflictos de la guerra con los franceses, etcétera, etcétera. Entonces, si vas Bidasoa arriba, hay dos pasos importantes, dos vados. Uno de ellos está en Endarlaza, que es exactamente lo que está debajo de San Marcial. San Marcial eran las baterías, estaciones de paso, y otro Las Paola, que como sabéis los que haréis correo carlista, era el punto por donde pasaban la correspondencia de los carlistas. Por ejemplo, Napoleón, cuando invadió España, yo creo que fueron con 30 o 35.000 hombres, mandó una compañía por Beovia, que es el primer paso que os he dicho, y mientras estaban entreteniendo esa compañía, las baterías de San Marcial, el resto de los 35.000 hombres pasaron por Las Paola. Claro, la zona desde ahí, desde Irún hacia adelante, en otros tiempos ahora veis que está todo totalmente organizado, urbanizado, etcétera, etcétera. Pero era una serie de marismas, era una zona grandísima de marismas y por ahí podías pasar tú andando con baja marea, etcétera, etcétera, pero no tiene, como comprenderéis, las mismas dificultades el que pasan 10 personas que no que pasan 35.000. O sea, para pasar 35.000 personas por un vado tienes que estar 2 o 3 días pasando. Y 2 o 3 días no puedes estar a terreno libre porque también los otros se defienden, ¿no? En fin, y estos son mis últimos entretenimientos. Ahora, como os digo, me faltan los de Fuenterrabía, que lo tengo hecho, y bueno, me paso 5 minutos. Perdonadme, la verdad, ha sido muy agradable.